Muy bien, mis amados hermanos, qué bueno es reunirnos en derredor de la palabra. Yo siempre tengo en mi mente ese escenario que se desarrollaba repetidas veces en la casa de Lázaro, María y Marta, o Marta y María, porque parece que Marta era la mayor. Y cuando Marta llegaba a Jesús, ella corría a la cocina a hacer tamalitos de chipilín, chuchitos, tostadas y arreglar todo lo que estuviera mal parado por ahí. En cambio, María lo que hacía es que se sentaba a los pies del maestro, porque sabía que Jesús llevaba algo especial para ella. Y se sentaba a escuchar atentamente la enseñanza de Jesús. Este es el momento en que usted y yo pudiéramos correr al baño, pudiéramos correr a la tienda, pudiéramos correr a otro lado. Pero nada es más importante que escuchar la voz de Dios, que escuchar el consejo de su palabra. Esta mañana o ayer creo que fue uno de mis hijos me decía, ¿vas a ver al Real Madrid y al Barcelona? Como sabe, ¿verdad? ¿Cuál es mi debilidad? Pero yo le dije, no quiero verlo. Y no le dije la razón principal, le dije, no lo quiero ver primero porque va a ser en horario en que nos vamos a la iglesia, nosotros. Segundo, porque si lo veo me pongo muy nervioso, luego. Mejor voy a orar que gane el mío. Y ya después lo miro en repetición, tranquilo. Pero es que, hermanos, puede ser muy importante, eso puede ser muy trascendente, muy emocionante y lo que quiera usted, pero nada es más importante que estar en la casa de Dios, que estar en la presencia del Señor. Está bien que tengamos nuestras aficiones, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, hermanos amados, y yo respeto todo eso y no soy quien ponga cortapisas en ningún momento a nadie. Pero una cosa sí le digo, nunca quite de su corazón el primer lugar al Señor. Siempre téngalo en el primer lugar de su vida. Su prioridad principal debe ser el Señor. Así que, hermanos amados, esta mañana hablaremos de mostrar misericordia como Él la muestra. ¿Como quién? Como Dios la muestra. Él es nuestro modelo. Nuestra predicación esta mañana va a estar basada en el Salmo 78 y verso 38, aún no lo busquen, por favor, porque quiero antes de llegar a ese pasaje, considerar con ustedes un par de versículos. No vamos a profundizar en estos versículos, pero sí a tomar de ellos una referencia para lo que viene después. En primer lugar, quiero pensar en lo que dice Juan 8:44. En Juan 8:44 el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, fíjense que no era ni a los fariseos ni a gente que estaba totalmente en contra de Él, pero sí eran unos judíos que habían creído en Él, pero constantemente lo cuestionaban en cuanto a sus enseñanzas o en cuanto a su ser, a ser el Hijo de Dios. Y Él les decía estas palabras a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí tal vez lea usted que dice obras. Las obras de vuestro padre queréis hacer, o los deseos de vuestro padre queréis hacer. En realidad, el hijo siempre quiere hacer lo que hace su padre. Y el Señor aquí les está diciendo, si su padre es el diablo, ustedes van a querer hacer lo que hace el diablo. Y agregan el versículo que el diablo es homicida desde el principio. Homicida es el que le quita la vida a otros. Y entonces, todos los que son homicidas es porque están haciendo lo que su padre hace. Y también dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y los que siguen al diablo, los que son hijos del diablo, ¿qué hacen? Decir mentiras. Miren qué tremendo, hermanos. Y eso son palabras de Jesús a su audiencia. Los pecadores son hijos del diablo. Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Pero hay otro texto en Lucas capítulo 6 y verso 36 que dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí hay un cambio radical,
porque aquí está hablando del Padre Celestial. Y este es el razonamiento entonces, mis amados hermanos. Si siendo pecadores queríamos hacer las obras de nuestro Padre en aquel momento, el diablo, hablo de nosotros ahora, entonces ahora que somos hijos amados de Dios, debemos imitar las obras de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor. Como hijo amado debo imitar a Dios mostrando misericordia. Pero para poder mostrar misericordia como hijo de Dios, yo debo saber cómo es que Él muestra misericordia. ¿Cómo hace Él? Con respeto voy a mencionar a Vinicio, hermano Maco, porque yo miraba que él era muy bueno para jugar fútbol, ¿verdad? Casi que me llegaba. ¿Con quién aprendió a jugar fútbol él? Me imagino que con usted primariamente. Después miraría a Cristiano Ronaldo y todo eso. Pero los hijos aprenden con los padres, hermanos. Hay muchas cosas que hacemos los padres que los hijos hacen por imitación. Y eso es algo natural, es algo espontáneo. Entonces, como pecadores, nosotros imitábamos al diablo en todo. Pero como hijos amados de Dios, a veces esa espontaneidad se diluye un poco. Y entonces tiene que estar el pastor, tiene que estar el líder del grupo recordándonos que somos hijos de Dios y que tenemos que imitar a Dios. Ya no podemos imitar a nadie más. Y entonces tenemos que ver cómo es que hace mi papá esa jugada de taco, que pone el pie aquí o que pone la pelota aquí y la levanta aquí atrás. Y el hijo empieza a ver cómo hace su papá para poder hacerlo. Hoy vamos a aprender cómo es que Dios muestra misericordia. Y para ello sí, les invito a que vayamos entonces a Salmos 78, versículo 38 y 39. Cuando lo encuentren se ponen de pie y esta vez, como son solo 2 versos, vamos a hacer la confesión bíblica de pie y luego vamos a leer el pasaje puestos de pie también. Salmos 78, verso 38. Para quien no tenga una Biblia a la mano, espero que alcance a ver ahí en la pantalla. Pero antes decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Leamos estos 2 versículos, el verso 38 y 39 del Salmo 78. Dice así: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Ah, qué lindo. Siéntense, por favor, hermanos. ¿Cómo Dios muestra misericordia? En la imagen que nos trasladan estos versículos está el Señor mismo en relación con su pueblo, el pueblo de Israel. Él dice aquí la palabra, que el Señor, en primer lugar, lo que hacía, según el verso 38, es que perdonaba la maldad de su pueblo, perdonaba su maldad. Muchas veces nosotros hemos indicado, hemos dicho que perdonar es no dar el castigo que merece la persona por su pecado. Eso es perdonar. El hijo cometió tal equivocación, tal indisciplina, tal rebeldía, tal desobediencia, y entonces el padre le dice: bueno, este va a ser tu castigo. Pero después el padre como que tiene un ataque de misericordia y le dice: hijo, mira, hoy es tu cumpleaños, mejor te voy a perdonar. Eso quiere decir que ya no va a recibir el castigo que merecía
su falta o su desobediencia. Entonces, perdonar es no dar el castigo merecido. Y lo primero que nosotros vemos aquí, mis amados hermanos, es que Dios, para mostrar misericordia, perdona la maldad. Y eso es un punto clave, porque la falta de perdón, mis hermanos, es bien complicada. Yo creo que nosotros a estas alturas del partido ya deberíamos de haber superado esa idea de que es que usted no sabe lo que me hizo. Y hay un caso de un hermano, de un amigo de un hermano de Eber, un amigo de Eber, compañero de trabajo, nos ha contado él en los cultos de oración, que está pasando una situación bien complicada en relación a si perdona o no perdona. Y lo que vemos aquí, que Dios, para mostrar misericordia, es lo primero que hacía, era perdonar la maldad. Es que eso es cosa, no es que lo hizo sin querer, no es que se le chispoteó al otro, no, lo hizo con maldad. Pero aún eso, Dios lo perdona. El perdón de Dios no tiene límites, mis hermanos. El perdón de Dios es tan amplio. Según el verso, la acción tomada por el Señor misericordioso al perdonarlos era no destruirlos por su maldad. El pueblo de Israel merecería la destrucción como castigo a esa maldad. Eso era lo que merecía realmente. Y este salmo dice que Israel era contumaz. Cuando nosotros leemos todo el capítulo, en los versículos anteriores, dice que el pueblo era contumaz y rebelde. Y esa palabrita contumaz, ¿qué es? ¿Contumaz o contumenos? Contumaz con Z al final. La contumacia, mis hermanos, es no reconocer autoridad alguna sobre nosotros. Cuando los hijos en el Antiguo Testamento manifestaban contumacia, es cuando prácticamente desconocían a sus padres, no reconocían la autoridad de sus padres. Y entonces, según la ley mosaica, insisto y enfatizo esto, según la ley mosaica, no según la gracia, lo que había que hacer, el padre tenía que sacar a su hijo a la puerta del muro, convocar a los ancianos de Israel y al pueblo y decir: mi hijo es contumaz y es rebelde. O sea, no reconoce autoridad, y como no reconoce autoridad, todo lo que se le dice lo contradice o hace lo contrario, se manifiesta en plena rebeldía. Y entonces lo que hacían era que lo apedreaban y lo mataban lapidado. Así se extinguía la contumacia, con una medida radical, pero era bajo la ley. Pero nosotros tenemos un Dios que perdona, un Dios que es misericordioso, y por tanto, como los perdonaba, no los destruía. Y eso ocurría no solo una vez, de vez en cuando, no, vez tras vez, muchas veces el Señor los perdonó. Y eso significa que nosotros, que somos hijos amados de Dios, también debemos accionar igual. Tal vez no sea mucho lo que tengamos que perdonar, pero algo habrá que necesitamos perdonar para que esas ataduras que hay en nuestro corazón, en nuestro ser, sean desatadas, hermanos, porque perdonar a las personas, hermanos, significa desatar un nudo que había ahí. Yo diría que el perdón, hermanos, es liberador. Que el perdón, hermanos amados, es para romper una situación de amargura que hay en la misma persona que fue ofendida, más que en la que ofendió. No en la que cometió maldad, sino la amargura se enraiza en la persona que fue ofendida, a la cual se maltrató, a la cual se hizo daño. Y entonces, si esta persona no es capaz de perdonar, lo que hace es que se mantiene atado a aquella otra persona que hizo maldad. Pero al perdonarla, no solo efectúa un acto de misericordia con aquella persona, sino que libera su alma de toda amargura y de todo rencor. Y eso entonces es liberador. Eso le permite tener una continua relación, una comunión fluida y sin interrupción delante del Señor. Y entonces se siente feliz, se siente gozoso,
Pero el que comete venganza, hermanos, después no tiene paz. Las personas pueden tomar la determinación, no, es que me la hizo y me la va a pagar. Pero eso no libera de nada, eso al contrario le trae más amargura, más problemas y eventualmente la cárcel, porque a aquel no lo agarraron cuando hizo maldad, pero a usted sí lo pueden agarrar de repente. Así son la vida, decía mi paisano, así son la vida. El que tal vez continuamente hace maldad, no le pasa nada, no lo descubren, pero el que lo hace porque quiere vengarse, no está acostumbrado a hacerlo. No está acostumbrado a pecar, dijo un hermano, y cuando peca se le nota rápido, le dan color y ¡pum!, le cae la policía. Así que, hermanos, la primera manera es aprender a perdonar. Pero otra cosa es que el Señor apaciguaba su enojo. Entonces, ¿cómo muestra misericordia a Dios? Dando perdón y apaciguando su enojo. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 38. Voy a leer todo el 38 mejor. Dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y luego en la segunda parte dice, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Cuántas veces apartó su ira? ¿Cuánto de su enojo despertó? No todo. Quiere decir que despertó un poco de su enojo, pero no todo, lo suficiente. Es que Dios continuamente era desafiado por el pueblo en su rebeldía, en su pecado, en su testarudez, hermanos. Los del pueblo de Dios continuamente le andaban dando la espalda al Señor, continuamente se volvían a otros dioses y hacían cosas que eran desagradables a los ojos de Jehová. Aquel pueblo, como ya dijimos, merecía la destrucción. Pero cuando vemos esto, acá en el verso 38, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Hermanos amados, esto para mí es un poema a la paciencia de Dios. Y nada es más beneficioso que si nosotros aprendemos de su paciencia y de su misericordia. Eso nos va a traer grandes beneficios. Nosotros debemos seguir el consejo de la Biblia en el Nuevo Testamento. En Efesios 4:26 dice, no airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí entra esa parte donde dice que no despertó todo su enojo. Significa que la persona se puede enojar eventualmente. Pero lo que tiene que cuidar es no cometer pecado por causa de su enojo. No tomar cartas en el asunto a causa del enojo. Debe controlarlo, no debe despertar todo su enojo. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, que Dios siempre hizo algo superior a lo que se pudiera esperar. El énfasis del verso es, notemos esto muchas veces. No despertó todo su enojo. Eso es un énfasis para expresar la misericordia del Señor aquí. Y como Él, nosotros debemos hacer siempre misericordia de todo lo que se esperaría que hiciéramos. Hacer más de lo que se espera que hagamos. Como dice la Biblia, caminar la mía extra. Hacer un poco más, mis hermanos, de lo que dice la Escritura. Y en tercer lugar, el Señor manifestaba o muestra su misericordia recordando que los que le han ofendido son humanos, recordando que son humanos. 39, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Quiero que tienen mascarilla, va. A ver, los que no tienen mascarilla, soplen. Ahora regresen ese soplo. No se puede, ¿va? Soplo que se va y no regresa. Así dice aquí la Escritura. Se acordó de que ellos eran un soplo que se va y no regresa. O sea, mire, tengo un soplo fuerte, ¿verdad? Todavía soplo, mis hermanos.
Él se acordó de que eran carne los que le ofendían. El pueblo del Señor era carne, eran seres humanos, eran débiles. ¿Cómo Dios nos entiende a nosotros, mis hermanos? Y eso es maravilloso. ¿No creen ustedes que un Dios tan grande, tan poderoso, tan grandioso, que es omnipresente y omnipotente, tenga misericordia de nosotros porque nos entiende? ¿Por qué es que la mamá le perdona muchas cosas al bebé? Que hace alguna travesurita ahí. Y dice, ay, pobrecito mi muchachito, él no sabe lo que hace. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos? Perdónalos. Eso dijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este versículo tan maravilloso dice, Él dice que se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Miren, hermanos, como carne nosotros morimos, como polvo nos disipamos. De hecho, venimos del polvo. Por eso es que podemos ser llevados por doquiera. Por eso es que el polvo que el viento sopla y se lo lleva, no vuelve a su lugar, va a caer a otro lado probablemente. Pero usted no puede hacer que cuando el viento está soplando y sopla el viento, el polvo de su banqueta, y después llega el polvo hasta allá en otra casa, no llega usted con el vecino, vengo a traer mi polvo, porque este es de allá de mi casa. ¿A qué no? Al contrario, gracias, Señor. Pero usted no sabe que el polvo del otro vecino lo vino a caer a usted. Así es el ser humano. Es volátil, es frágil, es vulnerable, es temporal. Así somos nosotros, pero Dios nos entiende. Hay unos escritores bíblicos, comentaristas, que dijeron esto de manera muy bonita. Dicen, ¿qué es el hombre sino alma y tierra, aliento y cuerpo? Por una parte, un soplo de viento, por otra parte, un montón de polvo. No hay solidez en ninguno de los dos, ni en el polvo, ni en el viento. Nosotros, hermanos, así de frágiles somos. Dios podría destruirnos de una manera tan sencilla. Dios podría acabar con nosotros, pero el escritor sagrado allá en Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y ahora piense usted en todo su montón de pecados, en toda la maldad que usted ha cometido delante de Dios. Y no digo esto de manera acusativa, porque yo también los tengo, yo también los he cometido. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, todos hemos cometido maldad delante de Dios, pero Él nos entiende y nos dice, los voy a perdonar, voy a extender mi misericordia porque recuerdo que estos son humanos y merecen una oportunidad más, merecen que yo les dé una oportunidad. Y la gran oportunidad que tenemos los seres humanos es la gracia. Es la gracia, mis hermanos. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado ser judío? A mí eventualmente se me mete esa idea y de repente, de alguna manera está enraizada en el corazón mío y en el de mi esposa, porque los nombres que le pusimos a nuestros hijos son de origen judío, hebreo. Abraham, Isaac. Josafat, de Judá. Miqueas, Jotam. Y yo tengo Edwin Amós, que es Amoses, también de origen judío. Algo tendremos de judíos, por lo menos en los nombres. Y uno a veces envidia a los judíos, ¿va? Porque todo lo que vieron ellos, se abrió el mar rojo delante de ellos, brotó agua de la roca, el Señor les envió comida del cielo, el maná, y todos los grandes portentos y milagros que Dios hizo con ellos. Pero a la vez yo me pongo a pensar, pobres los judíos, porque Dios les mandó a ellos una ley,
Una ley que no son solo 10 mandamientos. Por cierto, no sé cuántos nos recordábamos cuál era el 5.º mandamiento. Si mi esposa no hubiera dado la ayudadita, hubiéramos contestado. ¿Alguien se recordaba cuál era? No, ¿verdad? Si no, hubiera levantado la mano. 10 mandamientos, no nos recordamos. O no nos recordamos cuál es el primero, cuál es el segundo y hasta el 10.º. Pero la ley no eran solo 10 mandamientos. La ley consistía en alrededor de 613 mandamientos y ordenanzas dentro de todo el paquete de Levítico y de Números, Deuteronomio. Ahí está toda la ley esbozada. Y había una cuestión que era tajante y radical, que para cumplir perfectamente la ley había que cumplir esos 613 mandamientos. Y si usted cumplía 612 pero fallaba en uno, se hacía culpable por toda la ley. Qué difícil, ¿verdad? Pobre los judíos. Ahí sí ya no quisiera ser judío, porque estaba seria la situación. Los judíos van a ser salvos como nación por elección. Y algunos, muchos seguramente judíos, van a ser salvos por gracia, porque han creído o van a creer en Jesucristo como su Salvador. Pero tienen esa bendición, hermanos, todavía. No crean, entonces, ¿para qué el pueblo escogido? No, Dios tiene un plan para ellos y tiene un plan para nosotros. Cada trato de Dios es diferente con su pueblo Israel que con su iglesia. Pero pensemos en esto, hermanos, porque a pesar de que nosotros luchemos por vivir en santidad y ser mejores cada día, tenemos que pensar que hay quienes están peor que nosotros, que hay quienes no están logrando lo que nosotros quizás ya hemos logrado. Y entonces no podemos nosotros venir y ver, no, si nosotros ya tuvimos una serie que hablábamos solo de santidad, hermano, yo ya, solo las alitas me están queriendo salir ya ahí atrás, pero ya casi que vuelo, ya somos medio santos, ya miramos a los demás para abajo. No podemos ver a los demás como inferiores, hermanos, porque así como hemos sido objeto de misericordia de parte de Dios, nosotros también tenemos que ver a los demás con misericordia. Que doña fulanita la ofendió a usted en algo, perdónela. ¿Para qué guarda rencor? No le va a servir de nada, ni se va a poder vengar, ni va a poder hacer nada, y usted se va a causar daño a sí mismo. Mejor ábrase a la misericordia divina y haga que esa misericordia fluya a través de usted. Sea feliz, sonría, salude a la doña fulanita que la ofendió, salúdela. Si ella no le contesta, no tenga pena, es ella, no es usted. Usted está bien con Dios. Pero cuando venga alguien diciendo el perdóneme, diga, lo voy a pensar, no lo piense tanto. Claro, miren, la parábola del hijo pródigo a mí me encanta, hermanos, porque hasta dónde llegó este hijo. Eso lo saben ustedes, la mayoría lo sabemos. Hasta dónde cayó debajo y cuando volvió en sí, porque esto fue lo que pasó. Él andaba como enajenado mentalmente, espiritualmente, andaba loco de una vez, hermano, fuera de sí. Pero dice la Escritura que de repente, cuando ya estaba ya abrazándose con los coyos, peleándose por la comida de los cerdos, volvió en sí. Como que recobró la conciencia, la sensatez, la lucidez, y dijo, volveré con mi padre y le voy a pedir que me perdone, porque he pecado contra el cielo y he pecado contra él. Así le voy a decir, y le voy a decir que ya no me tome como uno de sus hijos, sino como uno de sus siervos, como su jornalero. Todo su plan que hizo él estaba perfecto, ya Dios había completado la obra en él. ¿A qué precio, verdad? Pero muchos así regresan. Y entonces vuelve, pues, y llega con su padre y empieza a hablar. Pero si usted ve el pasaje ahí en Lucas, claramente se ve que él empieza a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre ya, como que lo hubiera sabido que venía después, ya no lo dejó decir, ya no me tomes como uno de tus hijos. Ya no le permitió decir eso. Se le tiró, lo abrazó, hermano.
lloró con él y vino el pachangón. Eso es misericordia. No seamos nosotros tan duros, decir, bueno, mire, lo que me hizo no es tan fácil de perdonar, pero para que vea, yo soy misericordioso, arrodíllese ahí y vamos a ver si lo perdono. Que Dios nos hubiera hecho a nosotros eso, hermanos. Nosotros cuando nos postramos con Él no es porque, Señor, solo así me perdona, no, es porque es en adoración, es en gratitud, es porque nosotros ya aprendimos que nosotros somos esencialmente adoradores de Dios, porque somos hijos amados. Imitemos al Señor. Voy a orar un momento.